Muy buenas noches, amigos, mi nombre es Pedro Durán, soy Laruso. Y bueno, tal y como se mencionó, hoy tendrá secuela la sesión 2 del curso que ya se había iniciado anteriormente. Es la introducción al liberalismo e historia del liberalismo. Estos eventos ya se están haciendo costumbre, ¿verdad? Y esta costumbre es necesaria para la hambruna en la que nos tiene sumergidos el zurdo burgués de López Obrador. ¿Sí? Mostrarle que existen ideas en disenso, ideas ciertas, ideas completas. Recordemos que estas transmisiones son de iniciativa por México Libertario, Partido Libertario MX y El Futuro es Libertario. Y también agradecemos a Víctor Hugo Becerra, quien siempre pone toda su dedicación para estos eventos. Hoy sábado 17 de septiembre damos continuidad al curso. Mandamos, por supuesto, un saludo a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, y los temas que estarán hoy en boga serán la Escuela Austriaca de Economía, el liberalismo estadounidense y el liberalismo moderno. Estos temas serán presentados por los liberales Aldo David Salcedo, quien es de formación ingeniero financiero, profesor de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos e investigador de México Libertario, y Uriel Rodríguez, quien es profesor de informática, estudiante de Derecho por la Universidad del Estado de Morelos y escritor. De hecho, tenemos aquí como ponente un escritor, quien en poco tiempo va a presentar su libro titulado La rebeldía intelectual, y a quienes les damos la cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, antes de darles el micrófono, les recuerdo a las personas que nos acompañan, que están aquí conectados, que forman parte del auditorio, que pueden dejar sus preguntas, sus interrogantes, para que una vez que los ponentes concluyan su tema, les puedan realizar las preguntas que estimen convenientes. Así que bueno, sin más, sin dar más preámbulo, maestros, bienvenidos, agradecemos mucho su presencia y pues démosle continuidad al curso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Mucho gusto de Muchas estar aquí gracias. otra vez con ustedes. Igualmente, es un gusto estar aquí otra vez. Ojalá puedan salir cosas buenas de aquí. Comienzo yo con el permiso de Uriel para poder dar la introducción de lo que es tal cual el método de la Escuela Austriaca de Economía. Nada más comentar rápidamente que todas las sesiones se han ido dando por un orden cronológico, ¿vale? Hay que especificar que, pues bueno, empezamos de hecho por los escolásticos, que son los más antiguos, pasamos por el liberalismo inglés y francés, y bueno, vamos a seguir en esa tendencia, yendo un poco en ese orden cronológico, repito, ¿no? Eso mismo, nada más. Y bueno, hoy pues presentamos lo que es la increíble Escuela Austriaca de Economía, ¿no? Esta escuela de la cual se dedicaron en un montón de temas. Hay muchos temas muy desarrollados por todos los autores, tanto política, economía, psicología, sociología, de todos. Es decir, estos sujetos se metieron prácticamente en todo, eran una combinación en la que pues realmente ellos eran unos científicos, de alguna forma, desde su método. Hay que decir también, tengo que especificar claramente que bueno, al menos yo, en mi caso personal, pensaba que tal cual la Escuela Austriaca de Economía trataba de defender todo lo que defiende el liberalismo per se, ¿no? Es decir, ya por antonomasia que todos los austriacos, por ejemplo, directamente ya iban y defendían el libre mercado, la baja de impuestos y todo este tipo de cosas. El caso es que tal cual ellos no son un movimiento político, son un método, ¿vale? Y de hecho yo llevaba pensando casi toda mi vida como liberal, eh, creyendo que la Escuela Austriaca de Economía, pues de hecho eran así autores como que más políticos y de esta índole, pero no, nace de un método y a partir de ese método llegan a conclusiones libertarias. Y este método incluye diferentes secciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, voy a comenzar entonces con el valor subjetivo. Con esta idea prácticamente es con la que nace la Escuela Austriaca de Economía, con la ley de imputación de Menger,
que tal cual es el precio el que determina los costos y no al revés, ¿vale? Esto es bastante importante, considerar que pues todos tenemos preferencias subjetivas a la hora digamos, poder elegir algún bien, y todos estamos dispuestos a pagar diferentes cantidades de dinero por ese bien, ¿no? Es decir, puede ser que para alguna persona un tipo de leche digamos, le sea muy placentero y para otro le sepa totalmente asqueroso. Y entonces lo que va a pasar es que una persona, por más que esta leche siga subiendo de precio, va a estar dispuesta a pagar una cantidad extra por seguir consumiendo de esa misma leche. Y hay otra persona que por más baja que esté el precio, no le va a afectar realmente a él, porque pues él no consume eso, vaya. Él realmente lo que está pensando, es tratar de sustituir un bien por otro para llegar a un bien en el que él pueda satisfacer sus propias necesidades. Todos estamos dispuestos a pagar diferentes cantidades de dinero por diferentes bienes y servicios. Todos sabemos exactamente qué es lo que estamos dispuestos a sacrificar de manera subjetiva, es decir, cada uno forma su mente, cada uno tiene sus preferencias y cada uno determina cuál es el precio que va a pagar por algo. En este sentido, pues está totalmente en contra del valor objetivo que planteaba Karl Marx, ¿no? Digamos, tal cual, que Karl Marx, eh, digamos, decía que pues las cosas estaban determinadas por el valor de su trabajo, ¿no? Esto también lo deja clarísimo en su obra El Capital. Y bueno, esto queda claro que no es así, no es simplemente el trabajo el que da el valor a una gran cantidad de cosas. Si nosotros construimos una casa en la playa de Cancún, y la construimos, por ejemplo, digamos, en Tepito, en la Ciudad de México, obviamente no va a valer lo mismo la casa, digamos, en Cancún, con vista frente al mar, que la casa de Tepito por el simple hecho de que tiene una mejor ubicación, una mejor vista, tiene más entrada de turismo, etcétera. Entonces, esto desarrolla muchos temas más. No, digamos, el valor está determinado por muchas cosas del alrededor que las personas valoramos y no por el valor objetivo, como bien lo decía Karl Marx o lo decían otras personas como David Ricardo o Adam Smith. Es decir, este tipo de idea está mal fundamentada, no se explica la economía realmente con el valor objetivo, pero sí con el valor subjetivo. Cada persona está dispuesta a pagar una cantidad por el bien que desea adquirir y hasta ahí queda claro, ¿no? Digamos, de esto no hay una gran diferencia, además, bueno, no, más bien no es un tema tan profundo, tal cual, simplemente es decir que desde ahí parte una metodología que a partir de la cual la escuela austriaca va a determinar cómo funcionan los precios. Y es que el valor subjetivo además ayuda a entender mejor qué es lo que quiere el mercado. Si los precios están subiendo, significa que de hecho el mercado está prefiriendo ese tipo de producto, está mandando señales de que de ese producto tiene que haber más proveedores, de ese producto tiene que haber una vasta repartición de ese bien para poder llegar a todos los consumidores que están dispuestos a pagar una gran cantidad por eso. Es decir, esto es algo que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Vale, paso entonces al individualismo metodológico. Esto también es algo que hay que tomar precauciones antes de explicarlo, porque el individualismo metodológico no significa que absolutamente todo, a como piensa un abstracto, va a ser automáticamente individual. Es decir, hay tipos de colectivos que son buenos para el desarrollo del ser humano. Esto viene redactado en el libro de Hayek, Individualismo Real, Individualismo Falso. Digamos, donde deja claro que el individualismo metodológico es únicamente, como lo dice el nombre, un método, no va más allá, no significa que hay un individualismo moral, no significa que, que se está tratando de plantear que, por ejemplo, el idioma sea cada quien que hable como quiera, porque pues de hecho hay un idioma que se fue creando de manera colectiva para la ayuda de todos, etcétera, ¿no? Entonces, dejan claro que hay muchos tipo de colectivo que es bueno. Ahora,
de manera individual, hay que entender el ser humano es el que actúa, no actúa el colectivo tal cual, es decir, mm, por ejemplo, nos pueden decir a nosotros que somos México, y esto nos lo dicen desde la primaria en todos los libros de texto. Nos dicen que todos los alumnos somos México, nos dicen que todos los ciudadanos que estamos dentro de este territorio somos México, y que prácticamente actuamos como colectivo, siendo que no es así. Actuamos, de hecho, como individuos, digamos, que bien lo decía Mises en su obra La acción humana, ¿no? No es el gobierno el que le está cortando la cabeza al condenado, sino que es el verdugo quien está ejecutando el acto de matar, ¿no? Y esto tiene que quedar muy claro, somos las personas las que actúan. México no existe en un colectivo, en el sentido de que yo no puedo invitar a tomar un trago a México, yo no puedo charlar con México, no lo puedo invitar así, es decir, México no es un ente tal cual con el que se puede interactuar, no es un ente que tiene vida propia, aunque lo hemos dotado, aunque sea abstractamente así, pero digamos, las naciones no actúan, actuamos las personas, actúa el presidente. Los impuestos no son para México, son para un determinado grupo de personas que están en el poder. Esto es algo que tiene que quedar, yo creo, es como que la visión más completa dentro de la Escuela Austríaca de Economía, que es el individualismo metodológico, que se respalda bastante bien. Es el individuo el que actúa. Y esto, digamos, esto es prácticamente un axioma, ¿no? Y de hecho, si digamos, el ser humano, pues está dispuesto a tomar decisiones, toma riesgos, sabe que está tomando riesgos, él está actuando dentro de su cabeza, imagina el futuro dentro de las cosas que pueden pasar y entonces toma una decisión. Y también hay que tomar en cuenta, las personas actuamos para estar mejor, consideramos que estamos en un punto en el que estamos mal, de alguna forma, pero actuando podemos llegar a mejorar nuestra situación, ¿no? Ningún ser humano actúa para estar peor. Esto también es un axioma dentro del individualismo metodológico que, pues bueno, nos va relatando bastante bien cómo es que el individuo es el que toma las decisiones, toma la mejor, digamos, a veces toma la mejor que él considera, no significa que por esto todas las cosas le vayan a salir bien, pero él es el que tiene el cálculo que hacer dentro de todas sus perspectivas que tiene a la mano, ¿no? Entonces, el individualismo metodológico es otro punto importante. Otro es la ausencia de las matemáticas. Esto no es por un capricho de la escuela austriaca, porque odien las matemáticas o algo así. De hecho, Rothbard tiene dos libros de matemáticas publicados, ¿no? Bueno, en algún momento tuvo libros de matemáticas publicados, pero él consideraba que si un número abstracto se podía explicar de manera verbal, entonces no habría por qué dejarlo en un número y no habría por qué dejar la explicación en un número si bien se puede traducir de manera verbal, entonces se puede explicar de manera verbal para que pues llegue a todas las personas, ¿no? En este sentido, de hecho, los economistas que hablan totalmente en números y consideran que el número es lo máximo, digamos, el máximo argumento al que pueden llegar, de hecho están mal, porque necesitan complementar también con materia literal. No, digamos, no hay de hecho ningún artículo de matemáticas que no esté escrito con letras. De hecho, tienen más letras que números, cualquier artículo de matemáticas que nosotros tomemos, o de física, o de cualquiera de estas ciencias que ocupe un número abstracto para poder tener la idea, pero esto es lo principal. Si algo se puede traducir de manera literaria, pues mejor se usa de manera literaria y no de manera matemática para que llegue a más personas y llegue al entendimiento de más personas. Digamos, esto es fundamental dentro de las matemáticas, ¿no? Y bueno, la escuela austriaca trata de no usar las matemáticas, salvo algunas gráficas por ahí que ejemplifiquen bastante bien en dos casos, pero tal cual matemáticas no utilizan, ¿no? Este método austriaco no usa matemáticas por el hecho de que consideran que las matemáticas se usan para manipular también por parte del Estado. Hay que tomar en cuenta que de hecho la palabra estadística viene en su origen como cálculo del Estado, ¿vale? Digamos, este es el origen etimológico de la palabra.
y la usó el Estado en un principio, la estadística, para poder medir así grandes cantidades y expansiones de tierra y todo eso. Y digamos, hay un artículo muy bueno de Oscar Morgenstern, se llama Orígenes y Errores de las Estadísticas Económicas. Digamos, este es un artículo genial para poderse introducir un poquito a lo que es la escuela austriaca, porque considera que las estadísticas que usa el gobierno no pueden estar bien, no importa qué método utilicen, no importa cómo recaben la información, no puede estar bien toda la estadística que nos da el gobierno. ¿Por qué? Pues por el simple hecho, para empezar, de que el gobierno no pone instituciones científicas para recabar los datos. Son instituciones que de hecho tienen todos los intereses que tiene el gobernante en turno. No están hechos así para un fin científico ni nada de esto. Además de que los datos son muy sesgados. A cada persona le puede parecer que vive muy distinto de todos los demás. Digamos, a alguien le puede parecer eh, que está muy bien, ¿vale? Si se le pregunta en una encuesta, a alguien le puede parecer que las cosas están muy bien y entonces todo lo que responde en una encuesta le va a parecer que pues todo es magnífico. Hay personas que pues le va a parecer más pesimistas, que le va a parecer que todo va mal y entonces cuando pasen las encuestas, pues él va a decir que todo va mal, él está mal, su vida personal está mal y entonces las encuestas van reflejando mucho emocionalmente de lo que dicen las personas. Aparte, hay que considerar que, pues bueno, la interpretación de la persona que está recabando los datos no necesariamente tiene por qué ser siempre precisa y siempre correcta. Esto pasa mucho, por ejemplo, en México, cuando pasa el INE, ¿no? Y pasan pidiendo las firmas de las personas que quieren participar para ser miembros de la casilla. Eh, digamos, en un principio, muchos interpretan que una gran cantidad de personas dentro de las colonias, en sus secciones que les tocaron, sí quieren participar en las próximas elecciones, pero cuando pasan por el dato de confirmación, resulta que nadie quería, ¿no? Y que no, que ya les cambiaron los planes, etcétera, un montón de cosas que pueden ser muy distintas, y entonces la estadística que toma el Estado no siempre es fiable. ¿No? Digamos, no, además de que no diferencian los objetivos, entre, digamos, el largo plazo, más bien, los datos a largo plazo también pueden cambiar muchas perspectivas de las personas, digamos, de manera individual. Mientras se van recabando los datos, puede ser que pensaran algo y al día siguiente ya piensan otra cosa totalmente distinta de todo lo que contestaron en alguna encuesta. Es decir, además de que si hay datos que por ser gobierno, de hecho, fueron censurados a la mayoría de la gente y son mostrados tiempo después, resulta que estos datos ya están muy sesgados y ya no pueden totalmente servirnos para la estadística, etcétera. Todo esto viene ahí muy bien desarrollado en este artículo que les comento. Ojalá que quien lo esté viendo pudiera echarle un vistazo a este magnífico artículo que demuestra por qué la estadística del Estado necesariamente está mal, digamos, y bueno, también dentro de lo que es la ausencia de las matemáticas, tenemos también el cálculo económico, ¿no? Este también es un punto importante. De hecho, se considera que el cálculo para un Estado es tan complicado que de hecho las matemáticas del Estado no le van a servir para nada si quiere afrontar, de hecho, cosas en el mundo real. Esto es lo que considera la Escuela Austriaca de Economía, digamos, hay que tomar en cuenta esto, digamos, el cálculo económico es bastante difícil y mientras más grande es un país todavía es más complicado. Eh, Hace poco estaba leyendo El arte de la guerra, ¿no? Este libro de Tzu, que es, digamos, parece que es de una época más medieval china y bueno, va relatando también un poco del cálculo económico, por ejemplo, en la guerra, ¿no? Por supuesto, este no es un libro liberal, ni mucho menos, obviamente si está enfocado en la guerra, pues no es liberal, ¿no? Pero considera mucho los temas del cálculo económico. Por ejemplo, se considera que eh, no puede durar tanto tiempo una guerra porque entonces se acaban todos los víveres para que las personas puedan vivir. De hecho,
se mandan muchos recursos a la guerra y hay que considerar el tiempo que se está en guerra, porque entonces ese recurso no lo recibe la población, y si su población muere de hambre, la guerra no le va a servir de nada después. También considera, por ejemplo, la administración de la energía de los soldados, que pues si ya se sienten muy cansados, tienen que regresar, y no tratar de cansarlos todo el tiempo, entre muchas otras cosas, ¿no? Que de hecho considera mucho cálculo económico en este libro. Pero entrando en otros temas, hay cálculos económicos muy, muy difíciles dentro de lo que es el gobierno. No, de hecho, pues todos los libros de socialismo, tanto los que hace Hayek como los que hace Mises, de hecho, uno de Mises directamente se llama Socialismo, ¿no? Tocan este tema del problema de cálculo económico, ¿no? Y de hecho, los propios comunistas estaban de acuerdo en que el cálculo económico era un problema mucho tiempo. Por ejemplo, Oscar Lange, ¿no? Que reconocía que había un problema de cálculo económico, pero decía que a lo mejor en un futuro podía existir una supercomputadora que hiciera todos los cálculos, y entonces a lo mejor ahí podría funcionar el comunismo, ¿no? Es decir, es un tema muy bien explicado, y se tiene que entender bastante bien que esto es un problema muy, muy, muy grave, ¿no? Digamos, el hecho de que el Estado cometa la arrogancia de que porque cree que tiene la estadística, además de que, como le expliqué, le llega errónea, tiene la estadística errónea, y además esa estadística no le sirve muy bien para poder hacer el cálculo después, porque, por ejemplo, el sistema de precios se descompone en el socialismo donde no hay precios, ¿no? Y llegan al ridículo, como por ejemplo pasó en la Unión Soviética, de que compraban trenes nuevos y en vez de usar ese tren nuevo, lo usaban para tomar las refacciones y seguir reparando los trenes que ya tenían muchos años viejos y se volvían a descomponer a cada rato, y otra vez tenían que traer trenes para desarmarlos y quitarles las partes, ¿no? Este es un problema de cálculo económico. No sabían si les salía más barato usar trenes nuevos que si usamos las refacciones y se las incluimos a todos los trenes ya habidos y por haber. Algo mismo pasó en China, por el problema del cálculo económico. Del 60% de las casas tradicionales chinas fueron deshechas y fueron convertidas en caminos y carreteras, ¿no? Durante la expansión de Mao Zedong. Y bueno, esto fue un problema grave porque entonces después la gente no tenía dónde vivir, y luego el gobierno chino autorizó a que se pudiera usar la muralla china para que se pudieran construir la propia gente sus casas, ¿no? O que se la vendieran a los turistas o así, pero que dispusieran de la muralla china que tenía así muchos bloques. Y gracias a esto solamente queda el 30% de la muralla china, ¿no? De lo que había, gracias a estas medidas que tienen un problema de cálculo económico bastante grande. Entonces hay que considerar esto. El gobierno no puede estar al tanto de todos los cálculos que puede tener, digamos, es muy difícil de por sí con un solo tema dedicarse al cálculo de ese tema, ¿no? Por ejemplo, la medicina, el cálculo del gobierno es muy, digamos, se queda tan atrás que ya incluso el sector privado encontró la forma de tener un tipo de sistema de salud bastante barato con los hospitales CETIS, ¿no? Que pues empezaron en la India, y pues bueno, es así un doctor donde opera a varias personas al mismo tiempo y se ahorra mucho en costos, y además tienen una alta probabilidad de que la gente salga con vida. Digamos, en este caso el sector privado ha sido mucho mejor, y que todos los sectores de salud del gobierno de todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Digamos, porque pues no está al tanto de las nuevas tecnologías, no sabe cuáles son los precios, no sabe cuáles son las nuevas innovaciones, no sabe qué es lo que le conviene a la gente, no sabe qué es lo que le está sirviendo a la gente, porque pues todo lo tiene desde un cálculo más burocrático, ¿no? A ver quién se queda y a ver cómo le hacen, algo más o menos así va, aparte de que pues el servicio de salud es pésimo, ¿no? Digamos, el trato con la gente es pésimo. Eso todo, ningún mexicano reniega que en el IMSS va a llegar y le van a hacer una carota, ¿no? Muy distinto a cuando se va uno al sector privado, por ejemplo. Por ejemplo, también tenemos un libro de Paul Kennedy, ¿no? Que habla del ascenso y la caída de los grandes imperios, donde está diciendo que por problemas de cálculo económico, aunque ha habido muchos imperios en la historia que han querido adueñarse del mundo, no han podido. Nadie ha podido pasar más allá de unos cuantos territorios gobernados, y entonces cayeron. Genghis Khan, el imperio más grande de la historia, que fue el de Genghis Khan, de los hunos, derrotó a todos los países que había, destruyó todas las ciudades, destruyó toda la cultura, pero llegando a Europa,
debido a que tenía que hacer un enorme cálculo económico, porque había muchos pueblitos chiquitos divididos y cada quien tenía un ejército y cada uno tenía un rey distinto. Hasta ahí se detuvo la expansión de Gengis Khan, ya no pudo llegar más allá debido a la complejidad del cálculo económico. Y bueno, mucho más fácil fue, por ejemplo, gobernar China. Nada más tenía que cortarle la cabeza a un emperador y ya era dueño de China prácticamente, ¿no? Pero en Europa topó pared debido a la gran cantidad de cabezas que tenía que cortar que tenía que cortar, perdón, y cada reino requería un cálculo económico distinto que no era capaz de hacer y cayó ahí el imperio de Gengis Khan. Así llegó su expansión y esto mismo pasa con todos los imperios que quisieron expandirse en algún momento, ¿no? Este tema de cálculo económico también es muy importante. El gobierno no puede hacer un cálculo económico preciso debido al sistema que tiene de manera natural, ¿no? Vamos a ver también que dentro de la escuela austríaca existe el tema del tiempo. El tiempo es algo que también se considera mucho, es decir, con el tiempo, por ejemplo, la escuela austríaca explicaba la inflación, ¿no? Es decir, las personas, sobre todo socialistas casi siempre o keynesianos, que creen que la inflación es multicausal, es porque no se dan cuenta de cómo afecta el aumento de la masa monetaria en el tiempo. Es decir, ellos ven, por ejemplo, que se aumenta el petróleo, entonces aumenta este sector y luego este sector aumenta este sector y así, ¿no? Pero ellos parten de cualquier lado, o sea, se van a cualquier lado menos a la base monetaria. Y digamos, eso realmente no es así. Primero aumenta la base monetaria, luego el primer activo que cae es el dólar, luego van cayendo otros activos y creo que ya hasta el final le pega a los alimentos. Es decir, va pegando a muchos sectores antes de llegar a los sectores que a toda la gente común nos importan, ¿no? Pero esto solamente se explica con el tiempo. Si estos economistas que dicen que la inflación es multicausal no toman en cuenta el tiempo, entonces parten de cualquier sector y ya de ahí dicen que de eso deriva toda la inflación, como de hecho vemos todos los artículos que culpan de la inflación mundial, lo que están diciendo es que es por la guerra de Rusia, y esto no es cierto. Es debido a un aumento de la masa monetaria que se dio durante el COVID. El problema es que, por supuesto, explota la inflación mucho después. Por más que los economistas digan una u otra cosa, digamos, la guerra acaba de empezar, digamos, fue apenas en abril, ¿no? Abril-marzo. ¿Cómo es posible que si tiene un efecto de más o menos 2 años, digamos, desde el aumento de la base monetaria hasta la inflación, ya estemos viendo la inflación desde ahorita que explotó la guerra en Rusia? Digamos, esto es totalmente un error de prácticamente todos los columnistas que están poniendo ahí y muchos economistas se lo creen, ¿no? Porque, digamos, que considero yo que ni siquiera ellos entienden y por eso se creen cualquier cosa que leen. Pero pues bueno, eso es otra teoría. Ahora, el tiempo también se explica, por ejemplo, en el libro de Capital e Interés de von Bauer, donde llega a la conclusión de que el ahorro es fundamental y el ahorro es un sacrificio temporal. Es decir, sacrificamos los bienes presentes para llevarlos a bienes futuros, para poder convertirlos en bienes más grandes y mejores. Para eso es el ahorro. Y se hace un cálculo en el tiempo que hay que considerar. Esto también es muy considerado por la Escuela Austríaca de Economía. Y digamos, tenemos, por ejemplo, una contraescuela de la Escuela Austríaca de Economía que sería la keynesiana, que, por ejemplo, nos dicen que todo lo que va a suceder a largo plazo hay que traerlo al corto plazo porque entonces nos beneficiamos todos en ese momento. Lo que no dice es qué pasa cuando, por alterar la economía, entonces después explota la crisis, ¿no? Eso no lo explica, ¿no? Muy bien Keynes y digamos, está demostrado que de hecho lo de Keynes está mal. Esto fue demostrado por los premios Nobel de Economía, eh, Kitland y Prescott, premios Nobel de Economía en el año 2004, que si había mucha intervención en el Estado a cada rato, se dan cuenta de que espanta a los inversionistas y entonces no hay crecimiento como lo describía Keynes, ¿no? Por lo tanto, la obra de Keynes es un total error. Si bien Keynes sí hace una buen análisis de lo que es el largo plazo y el corto plazo, él hace una mutación, él hace una deformación de traer el largo plazo al corto plazo. Y de hecho, Milley lo explica también de manera muy fácil, ¿no? Milley dice esto, dice, imagínate que tenemos un lago de peces y que en vez de dejar que los peces se reproduzcan y podamos sacar los peces y podamos venderlos y todo esto, nosotros agarramos y sacamos todos los peces del agua.
Entonces nos quedamos sin ningún pez y la producción se acaba y entonces después hay crisis. Eso es lo que no considera el keynesiano, que sí considera la Escuela Austriaca de Economía, digamos. Entonces el ahorro es un punto principal para pensar a futuro. Y digamos, también también Hayek en su libro La teoría del dinero también explica mucho este tema, ¿no? Pero bueno, paso al siguiente tema, que es el tema del consumidor, ¿no? Digamos, este también es un tipo de filosofía en el que pues todo es culpa del consumidor. Es decir, tanto si toma una buena decisión como si toma una mala, ambas son culpas del consumidor porque las reglas ya están prescritas en una empresa antes de consumir ahí. Digamos, tomemos en cuenta que si alguien se está quejando después de lo que le hizo una buena empresa, que puede ser injusto totalmente, si, pero si esto viene ya de alguna forma en un contrato, ya sea que fue explícito, ya sea que fue firmado, ya sea que fue tácito, de la forma en que haya sido el contrato, entonces la persona no puede renegar de lo que después está comprando, ¿no? Y en ese sentido, el consumidor es el que manda en el mercado. Si de repente todo el mundo deja de fumar, digamos, se cae todo el consumo del tabaco, ¿no? Digamos, y entonces es el consumidor el que va trascendiendo, es el que dictamina cómo va el mercado después. En este sentido, pues también fue el consumidor el que dejó de usar la veladora para comenzar a usar el foco. Y ahí trascendió totalmente a otro tipo de economía. Fue el consumidor el que quiso dejar de usar sombrero. Recordemos que hasta la Segunda Guerra Mundial todo el mundo usaba sombrero. Y esto se dejó de usar pues simplemente por un tema de moda. Y querían vestir, querían lucir sus peinados, querían lucir otro tipo de cosas, pero se dejaron usar los sombreros poco a poco y esto determinó totalmente el mercado futuro de cómo serían los sombreros y después se cambiaron por las gorras más bien, no ya nada más algo que te tapara el sol aquí enfrente, pero a comparación de cómo era la industria del sombrero antes, la industria actualmente del sombrero está prácticamente muerta, ¿no? Que sí hay industria, sí hay mercado, pero no como el que había hasta la Segunda Guerra Mundial. Y por último, ya para cerrar este tema, esto no es parte de la metodología tal cual, ¿no? Pero esto sí es una consecuencia, es una conclusión a la que sí llegan todos los austriacos, ¿no? Todos los austriacos llegan a la conclusión de que la libertad política es igual a la libertad económica, es decir, muchas veces se tenía pensado que si se limitaba la política y que sacaban leyes y leyes y leyes, entonces prácticamente la economía ya se podía dejar a su suerte. Y esto no es así. Si no hay libertad política, si yo no puedo interactuar con el vecino, si yo no puedo interactuar con otro país, si yo no puedo tener propiedad privada, es decir, si las leyes de política no están encaminadas hacia la libertad, no puede haber libertad de mercado y ni siquiera puede haber, de hecho, ningún tipo de libertad, por ejemplo, si no hay propiedad privada. Si mi cuerpo le pertenece al Estado, si todo lo que yo uso y todo lo que yo difundo le pertenece al Estado, entonces yo necesito permiso del Estado para toda aquella idea que yo quisiera difundir, ¿no? Y bueno, tal cual, con esto termino mi exposición, tal cual de la metodología de la escuela austriaca. Me va a ayudar a Uriel a complementar este tema. Y bueno, adelante Uriel, por favor. Sí, muchas gracias, Aldo. Bueno, como tú dijiste, voy a hacer algunos comentarios de lo que me pareció interesante. Y bueno, voy a empezar con la subjetividad. Y es que en las demás escuelas de economía, especialmente aquellas que son marxistas, y también en las clásicas, como es el caso de los de Glasgow, que empiezan en Adam Smith, ellos tenían la concepción de que el valor era objetivo, es decir, que el valor ya estaba en las cosas. Sin embargo, ¿qué pasaría si no existiera el ser humano? Pues que las cosas no tendrían valor. Por lo tanto, el valor nace desde el intelecto humano y el intelecto humano es subjetivo. ¿Por qué? Porque pertenece a un sujeto particular. Es decir, como dijo Aldo, somos nosotros los que valoramos las cosas, somos nosotros los que hacemos el acto de valoración y de ahí nace el valor propiamente dicho. Sobre el individualismo, me gustaría hacer la misma acotación que hizo Aldo, pero expandirla un poco más. Y es que se entiende a veces que
individualismo es ver solo por uno mismo, pero eso sería un individualismo práctico. Y lo que la escuela austriaca propone es un individualismo metodológico, esto es decir, que está basado en cómo nosotros conocemos la realidad, no cómo nosotros conducimos nuestras vidas, lo cual sería una filosofía, una filosofía de vida, como la de Nietzsche, como la de Camus, y realmente el individualismo metodológico no es así. A lo que se refiere el individualismo metodológico, como también lo mencionó Aldo, es a entender las interacciones de los seres humanos como interacciones entre individuos y no entre colectivos. Y es que en las demás escuelas, especialmente en las materialistas y las postestructuralistas, que son las que están dominando hoy en día los ámbitos intelectuales, se piensa que hay estructuras que se mueven, ¿sí? Por ejemplo, la estructura de el proletariado, que se mueve sola, ¿no? La estructura de la burguesía, la estructura de el patriarcado, ¿no? La que hemos escuchado mucho. Bueno, y es que esas estructuras realmente no existen, no se mueven por sí solas, sino que son conjuntos de individuos que nosotros hemos abstraído como esas estructuras. Sin embargo, la palabra estructura viene del materialismo, es por eso que, al menos en mi caso, no me gusta usarla mucho, porque se refiere a que todo es materia, es por eso que todo se estructura, ¿no? Sobre el cálculo económico, exactamente, no puede haber cálculo económico porque no podemos calcular la acción humana de cada individuo, es decir, podríamos intentar calcular lo que van a hacer los individuos pertenecientes a una familia y fallaríamos porque es imposible saber lo que alguien va a hacer mañana o si va a haber algún evento accidental que va a cambiar totalmente el rumbo de lo que teníamos planeado. Si no podemos calcular la acción humana de 4 o 5 personas, mucho menos podemos calcular la acción humana de más de 120 millones de habitantes, como es el caso de México, ¿no? O sea, es imposible. Y sobre el axioma, justamente las matemáticas tienen axiomas lingüísticos, es decir, expresados por medio de letras, por medio de palabras. Y es que toda ciencia, independientemente de qué ciencia sea, inicia con axiomas. De hecho, la palabra axioma significa principio. Si no hay principio, no puede haber inicio y entonces no puede comenzar la ciencia. Y ahora entrando a los autores de la Escuela Austríaca de Economía, quiero empezar por Menger. La Escuela Austríaca de Economía inicia con este autor que prácticamente va a combatir a la escuela historicista alemana. Es decir, esa etapa se conoce como la etapa de la lucha de los métodos, en alemán Methodstreit, es decir, es una etapa en la que Menger casi en solitario va a enfrentarse a una escuela que plantea que la historia va por episodios, ¿no? Que la historia se puede prácticamente predecir. De hecho, de esta escuela se va a tomar muchas ideas el marxismo, de la escuela historicista alemana. Entonces es aquí donde Menger propone una nueva metodología para las ciencias sociales, no solo para la economía, también para las ciencias sociales en general. Después va a tener algunos alumnos, entre ellos von Bauer, que prácticamente es contemporáneo de Marx y lo va a combatir. Va a ser una antítesis de la teoría marxista de la economía. Sin embargo, se va a basar solamente en eso, en la economía. No va a refutar asuntos que tienen que ver con temas sociológicos, sino solamente aquellos que tienen que ver directamente con asuntos económicos. Esto lo va a hacer en la conclusión del sistema marxiano, así se llama el libro. Posteriormente también veremos a Mises, que yo considero es el sistematizador de la Escuela Austriaca de Economía, porque a través de su tesis de la acción humana, él va a prácticamente englobar todas las teorías anteriores que se habían estructurado y las va a sistematizar, es decir, las va a ordenar en una sola teoría. Él va a encontrar que hay un entorno llamado mercado y de ahí va a sacar una teoría que se llama catalaxia, es decir, el estudio de la dinámica del mercado. Posteriormente, Hayek
vamos a ver a Hayek, y él más que nada va a ser un crítico de las ideas socialistas, al igual que Mises, porque Mises también criticó el socialismo, y crítico más que nada de las ideas de Keynes. Sin embargo, lo que yo noto en Hayek es que era un poco tímido al plantear sus ideas, es decir, se cuidaba mucho de no iniciar algo nuevo, ¿sí? Incluso él lo dice, incluso en su biografía está escrito que él no iba directo a combatir en un principio al socialismo porque temía que su carrera se arruinara. Y de hecho, uno de sus amigos le comentó que si él hubiera sacado el libro de Camino a Servidumbre 2 años antes, quizás no lo hubieran aceptado en las universidades que lo aceptaron. Es por eso que en Hayek se ve una timidez. Sin embargo, a pesar de la timidez intelectual con la que escribía, hizo gran crítica a, por ejemplo, los regímenes que heredaron ideas de la Revolución Francesa. Es decir, él plantea que esos regímenes son comúnmente absorbidos por el socialismo mucho más fácil que aquellos gobiernos que están inspirados en ideas de la Ilustración inglesa. Eso es lo que él comenta en su libro acerca de una constitución liberal, ¿no? También posteriormente se va a enfrentar a Keynes en el método que ya explicó Aldo, y prácticamente su método no va a ser aceptado por los gobernantes, más bien se aceptó el de Keynes, y sin embargo, Hayek hereda la metodología individualista de la cual hablaba Aldo. Es decir, si bien esa metodología ya existía en Mises, porque estaba ya teorizada en la acción humana, él la va a rescatar y a purificar y además contrastarla con aquello que él define como el individualismo falso, y también va a criticar al abuso de la razón que había, por ejemplo, en la Ilustración. Es decir, en la Ilustración lo que se piensa es que la razón es tan perfecta que puede incluso crear un mundo totalmente ordenado, solamente con ayuda de la razón, solamente con ayuda de la ley escrita. Es decir, que basta con reunir a una cantidad de intelectuales para que realicen un ordenamiento, y ese ordenamiento necesariamente se va a hacer realidad. De ahí podemos ya observar que inicia la planificación centralizada del socialismo. Es decir, los socialistas creen que simplemente con ayuda de las matemáticas, como hace rato comentaba Aldo, ellos pueden definir el orden perfecto de la sociedad. Y esto es algo que va a criticar Hayek. Él va a optar por lo que llama el orden espontáneo, es decir, aquel que se da sin intervención del Estado y que aún así se ordena y no entra en un caos, ¿no? Es decir, por ejemplo, él hablaba de cuando se trazan los caminos. Él dice que los caminos nacen de forma espontánea. ¿Por qué? Porque la gente decide pasar constantemente por un lugar. No es que alguien haya planificado antes por dónde va a pasar la gente. Lo mismo sucede con el lenguaje. Alguien no dijo cómo iban a ser las palabras, sino que la gente fue adaptándose a una forma de hablar y empezó a conceptualizar lo que abstraía de la realidad. Y posteriormente tendremos a Murray Rothbard, que yo creo que es el más quizás revolucionario, se podría decir, el más atrevido de los liberales austriacos, que se va a desmarcar de ellos, no teóricamente, pero sí conceptualmente, con el término de libertario. De hecho, para Hayek el término no era muy adecuado. Él decía que le parecía algo rebuscado, y que a veces se veía obligado a usarlo porque en Estados Unidos liberal significa que perteneces a la izquierda. Y entonces a él le molestaba mucho que cuando iba a Estados Unidos y se decía liberal, la gente pensaba que él era de izquierda. Así es que él opta a veces por libertario, pero no lo acepta totalmente. Murray Rothbard sí lo va a aceptar totalmente, y además va a radicalizar las teorías de Mises, de la no intervención estatal, y va a fundar
lo que se llama anarcocapitalismo, es decir, la cero intervención del Estado en cualquier asunto que tenga que ver con la esfera privada de las personas y también con lo que se conoce como esfera pública. Él va a decir que el Estado no tiene por qué intervenir porque además el Estado es un conjunto de individuos iguales a todos. Es decir, no tienen un poder extraordinario. Ese poder que comúnmente pensamos que tienen es solamente imaginario. Pero también Rothbard va a plantear estrategias políticas, por ejemplo, aquella que se llama una estrategia para la derecha. Ya la plantea al final de su vida y en esa estrategia él se va a fijar no solamente ya en lo económico, sino también en lo cultural. Es decir, va a empezar con esto que ahora conocemos como batalla cultural, que de hecho ya había sido planteado también por Hayek, y va a empezar a teorizar también acerca de estrategias políticas que él llamó populistas, es decir, de ser popular ante el público para poder conquistar, por así decirlo, el poder político y entonces acabar con el poder político en algún momento. Cosa que se ve reflejada en la actualidad en el discurso de Javier Milei, por ejemplo, está muy influenciado por Rothbard, ¿no? Y tenemos ya por último a los liberales libertarios del Instituto Mises como Lou Rockwell, que básicamente plantean el libertarismo de Rothbard, pero a ellos también les gusta llamarle paleolibertarismo. Esto es decir, que ya no solamente se enfoca en la economía, sino que empieza a salir ya hacia una teoría ética y una teoría, por así decirlo, jurídica, pero no estatista, de la libertad. Esta corriente, que es heredera de Rothbard, está en evolución todavía. Y pues bueno, le cedo la palabra a Aldo. Solamente comentar un libro que a mí me parece importante antes de pasar ya con el libertarianismo americano, simplemente para complementar un poquito lo que dijo Uriel, ¿no? De estos autores. Hay un libro, yo considero un poco desconocido de parte de Mises, que es muy importante, porque ataca directamente todo el sistema de gobierno, se llama Burocracia, tal cual. Es lo bueno de Mises, es que tiene títulos de libros muy fáciles de recordar, ¿no? Pero digamos, en esto yo creo que trata el problema fundamental de por qué el gobierno actúa tan mal. Lo que él dice es que cada persona en su cargo está atenta de lo que ve, digamos, de toda su experiencia, está atenta de cuál es la mejor opción dentro de lo que tiene, cuál es la mejor opción con la que pueda actuar, digamos, cuál es la mejor inversión que puede llevar a cabo el gobierno. Es decir, la persona en su área sabe, muy probablemente sabe qué es lo mejor, pero el gobierno, debido a que es un aparato burocrático, tiene un sistema en el cual todos tienen que seguir una cadena de órdenes, todos tienen que apegarse hacia donde están los objetivos de gobierno. Y si la mejor opción dentro de ese sector no está pegada dentro de los objetivos de gobierno, como podría ser un poco quizá agrandar el Estado, ¿no? Y quizá haya soluciones que permitan que el Estado sea más chico, entonces van a obligar a las personas a acatar las órdenes del gobierno para entonces satisfacer, digamos, todo lo que el gobierno quiera, además de que pues todo se maneja por medio de manuales y pues los manuales no precisamente redactan todo lo que pasa en la realidad, y digamos, digamos, tampoco, es que por ejemplo, si hay un incendio, no van a pedir la autorización de gobierno para que alguien vaya y lo apague con un extintor. Esto es normal, esto es casi automático de cualquier persona que trabaja en cualquier empresa. Sabe que hay cosas que tiene que hacer aunque no le den la orden, pero el gobierno trabaja bajo la lógica de que digamos, todos tienen que seguir el orden porque si no pueden ser severamente castigados, los pueden correr de su puesto, etcétera. Entonces, todos acatan la orden del gobierno sin que el que esté dando las órdenes sepa exactamente lo que está pasando en ese sector. Es decir, lo que dice Mises en este libro entonces es
que cada sector que se abre poco a poco se va estatizando más hacia una región central que de una persona que no sabe absolutamente nada de ese sector, pero él está encargado de llevar a cabo los objetivos de gobierno, entonces tiene que obligar a los de ese sector a acatar las leyes, así sea lo peor que tengan que hacer, ¿no? Entonces, creo yo que es un libro muy importante, que merece ser leído y difundido de Mises, porque considero que está como que muy perdido ahí y creo yo, personalmente es mi opinión, dan el clavo con el problema principal del gobierno. Y bueno, obviamente toca muchos temas más, yo nada más estoy tocando sí puntos muy pequeños, pero hay que tomarlo en cuenta. Muy bien, entonces pasamos con el liberalismo americano. Por favor, Uriel, adelante. Aldo, Sí, Uriel, una disculpa, una disculpa. Antes de pasar al siguiente tema, nos hacen una pregunta respecto de este tema que se está tratando. Es José Itay Castro Cerón, así se llama. Miren, él les pregunta, ¿verdaderamente se le puede considerar al movimiento francés del siglo XVIII como liberal? Nos plantea esta pregunta. No sé quién quiera sí. contestar primero. Bueno, ahorita le doy oportunidad también a Aldo para que de su punto de vista. em, Se le puede considerar, desde mi punto de vista, liberal, pero solamente en el nombre. ¿Por qué? Porque básicamente la ilustración francesa, como lo decía antes, plantea que la libertad, que hay dos tipos de libertad. Hay una libertad natural y hay una libertad civil. Y entonces, para poder nosotros acceder a la libertad civil, debemos renunciar a la libertad natural, que es la libertad real. Por ejemplo, la libertad que yo tengo de caminar por donde yo quiera. Tendríamos que renunciar a eso. Y también la libertad de hablar lo que yo quiera. Tendría yo que renunciar a eso, ¿sí? Y atenerme a aquella libertad que haya sido definida y delimitada por el Estado a través de sus mecanismos supuestamente democráticos. Obviamente que eso se queda en una variable vacía que puede ser llenada con cualquier cosa. Es decir, como ahora se hace, ¿no? Está bien, dirán los burócratas, vamos a darles libertad, pero se las vamos a restringir. No pueden hablar de tal tema, ¿no? Y también les vamos a restringir esto otro, y luego esto otro. Y entonces, como dice Mises, una vez que se restringe algo desde el Estado, empieza a haber una serie de restricciones que empiezan a nacer de esa primera restricción. Es decir, se fundamentan en esa primera restricción. ¿Por qué? Porque nosotros hemos abandonado totalmente la libertad natural, la que nace de nuestra condición humana. Es por eso que desde mi punto de vista la ilustración francesa no es para nada liberal, aunque hubieran tenido el lema de igualdad y libertad, ¿no? Básicamente tampoco se puede congeniar la igualdad con la libertad, porque aquel que es libre no puede ser igual a los demás, porque su actuación lo va a llevar a diferenciarse cada vez más. Es decir, si yo soy libre, entonces seré libre de pensar distinto, ¿sí? Si soy igual, entonces no soy libre de pensar distinto. Es decir, no se puede conjugar la libertad y la igualdad de las personas. Eh, Básicamente, esa sería mi crítica a la supuesta libertad o liberalismo francés. Aldo. Sí, gracias. Ok, muchas gracias por la pregunta. De hecho, es muy buena. Tocamos un poquito el tema la vez pasada que, de no confundir los que se llamaban liberales en la Revolución Francesa, que nada, no realmente no tienen que ver con el movimiento libertario actual, ¿no? Digamos, no, para nada es un movimiento que compagine. Hay muchas diferencias, pero digamos, la principal, como bien lo dice Uriel, estaba el lema libertad e igualdad, pero parecía que pues más bien se basaban en la igualdad más que en la libertad. Eh, no sé si esto era una consecuencia que esperaban los que se llamaban liberales franceses en ese entonces, pero la verdad es que el movimiento francés fue altamente estatista, ¿no? Digamos, ahí nace, de hecho, la adoración al Estado.
porque a partir del Estado es como ellos encuentran un artefacto con el cual consideran que la gente puede ser libre. Eso es lo que ellos pensaban. Entonces decían que había que dejar de lado todas las viejas, los viejos símbolos, los viejas autoridades, para dar paso al nuevo gobierno que nos iba a dar igualdad a todos, que pues prácticamente termina en fines socialistas. Ahora, el tema es este. Robespierre, por ejemplo, dedicaba bailes enteros hacia la diosa razón, ¿no? Que es porque supuestamente ahora el Estado estaba gobernado por la razón, ya no por caprichos de monarcas, y ahora la razón era lo máximo, y entonces él hace muchas ceremonias para adorar al Estado. De alguna forma ahora el Estado es lo racional, ahora el Estado es el significado de todo lo que fue creado de alguna forma en la cabeza de alguien, ¿no? Muy bien pensado supuestamente, y no daba cabida a nada espontáneo. Y bueno, para que toda la gente fuera obediente a la razón, no solamente fueron estos bailes y no solamente fueron los monumentos al gobierno y todo esto que le dieron a entender a la gente que tenía que adorar, sino que también, por ejemplo, destruyeron la lengua en Francia. Pero en Francia no se hablaba el francés en la mayoría del país. Los que hablaban francés solamente eran el 20%. El 80% que no hablaba francés fue obligado a hablar francés para que pudieran acatar las leyes de gobierno. Por ejemplo, había pueblos autónomos que fueron divididos para que ahora ya no tuvieran una cultura propia, y más bien ahora la cultura fuera pasada hacia el Estado. Y digamos ahora, por ejemplo, bueno, por supuesto hubo una aristocracia, perdón, un aristocidio. Se mataron a todos los reyes, a todo lo que formaba parte del poder en Francia. Y bueno, de hecho, pues esto acabó en un total caos, ¿no? Esto se puede ver que acabó en un caos, y de hecho termina toda la emoción de la Revolución Francesa cuando llega Napoleón, ¿no? Napoleón Bonaparte es el que le pone un freno a toda la revolución. Pero mientras tanto, la revolución estaba dando cabida a una adoración al Estado, que de hecho todas estas ceremonias y todos estos métodos que utilizó Robespierre para que la gente adorara y obedeciera al Estado ciegamente son todos los métodos que utiliza ahorita el gobierno para su adoración y obediencia actual. Digamos, esto se copió a todas las nuevas generaciones y le hicieron creer a la gente que esto era libertad. Esto no es libertad. Cada vez nos están esclavizando más, cada vez vemos que el aparato burocrático es más grande. Ningún rey cobró más del 10% en impuestos en toda la historia. Esto aparece en el libro de los impuestos de Charles Adams, ¿no? Y veamos el aparato burocrático tan grande que tenemos ahorita con el 30, 40, 50% del gasto público, por ejemplo. Es enorme, ¿no? O sea, es un aparato burocrático que es imparable prácticamente, y además es obedecible. Es decir, todas las personas están totalmente cegadas a que tienen que seguir al gobierno ciegamente. Todo lo que diga el gobierno está bien, y si tú criticas al gobierno estás loco. ¿Cómo crees que vas a criticar al gobierno si por él somos libres? Prácticamente es lo que te están diciendo, ¿no? Entonces es para considerarse eso, pero no, en conclusión no son liberales, no son liberales. Ellos dieron apertura al estatismo actual, ¿vale? Gracias por la pregunta, estuvo muy buena. Pero muy bien, entonces pasamos a lo que ahora es el libertarianismo americano, que va a presentar Uriel. Sí, mira, prácticamente el libertarismo o liberalismo americano está compuesto por aquellos que salieron de la escuela de Chicago, ¿no? Y que luego básicamente influenciaron a Latinoamérica, especialmente a Chile, con los Chicago Boys. Lo que hace esta escuela es, en un inicio y en la mayoría de sus tratados, es fundamentar la libertad económica en números, es decir, a través de las matemáticas. Es por eso que Hayek los consideró keynesianos, porque utilizaban los métodos matemáticos para poder fundamentar su teoría. Sin embargo, a pesar de esa pequeña divergencia que hay, básicamente lo que ellos hacen es darle la razón a la escuela austríaca, y esto también lo ha visto Javier Milei, que prácticamente nos dice que la obra de la escuela de Chicago, y especialmente la de Milton Friedman, es como una fundamentación de las ideas de la escuela austríaca, pero como dije, va a hacerse en números, en términos cuantitativos.
cosa que no pasa igual en la escuela austríaca, donde se hace por medio de axiomas de la acción humana. Prácticamente después de esto, lo que va a pasar es que va a haber divulgadores de las ideas de la Escuela de Chicago. El principal de todos, como ya dije, es Milton Friedman, quien se va a basar más que nada, en las ideas de la escuela de Glasgow, es decir, en Adam Smith especialmente, y también en el liberalismo americano, es decir, conserva su tradición liberal inglesa y la trae a la actualidad, en una evolución que termina por converger con las ideas de la escuela austríaca. De hecho, Hayek, cuando va a trabajar a la Universidad de Chicago, se encuentra con esta escuela y como dije, en varios puntos son convergentes, solamente en cuanto a la metodología cuantitativa es donde divergen. Nos va a decir Milton Friedman que necesitamos desregular el mercado. ¿Por qué? Porque hay personas que en Estados Unidos están confiando demasiado en las regulaciones que el Estado está imponiendo sobre ellos. Es decir, no importa si el Estado te crea nuevas regulaciones, tú las aceptas. Y entonces esta es la crítica que hace Milton Friedman, de que no podemos aceptar tantas regulaciones porque entonces esa libertad de mercado se ve afectada y el mercado se ve entorpecido, ¿sí? Es decir, los cálculos que se iban a hacer con respecto al mercado ya no se pueden realizar. Él también plantea que el mercado es un medio por el cual nosotros obtenemos información de cómo está la situación económica de las demás personas y qué tanto podemos invertir. Es decir, para yo poder saber que quiero invertir en algo, tengo que saber cuánto cuesta eso y si está en demanda en el mercado. Si no está en demanda y yo lo compro para venderlo, entonces prácticamente voy a fracasar en mi empresa, ¿no? Esa es la crítica que hace Milton Friedman. También se hace un estudio del capital humano, de la importancia de la educación en las personas. ¿Por qué? Porque si no hay educación, si no hay especialización en rubros estratégicos y técnicos, entonces se hace más difícil que esos rubros se desarrollen, ¿no? También parte del libertarismo norteamericano se ve reflejado en Robert Nozick, que prácticamente lo que hace es generar una crítica del libertarismo radical como podemos imaginar en Rothbard, ¿no? Rothbard lo que planteaba era la eliminación total del Estado. Y entonces Robert Nozick lo que va a plantear es que sería muy complicado eliminar el Estado. ¿Por qué? Porque rápidamente surgiría otro Estado nuevo, ¿no? Es decir, si eliminamos al Estado, lo que vamos a provocar, según Nozick, es que la gente se vuelva a unir y vuelva a generar ese Estado, ¿no? Ahora, también él toma en cuenta la posición minarquista, la posición de que debe haber un Estado mínimo, que él le llama ultra mínimo, y nos dice que habría un problema con la seguridad, porque si la seguridad fuese privada, es decir, si la seguridad fuese comprada, solamente podrían acceder a ella aquellas personas que tuvieran más dinero, y las personas que no tuvieran cómo pagarla, entonces quedarían prácticamente indefensas, ¿no? Lo que yo considero es que Robert Nozick tenía un planteamiento demasiado basado en John Locke. De hecho, él vuelve a resucitar la teoría de Locke de que había un estado de naturaleza y hay un estado civil. Y él plantea que debemos estudiar el estado de naturaleza. De hecho, él estudiaba en una escuela que se dedicaba a investigar el comportamiento humano. Yo intuyo que de ahí vino la idea de estudiar el estado de naturaleza, ¿no? ¿Cuál es el problema con el estado de naturaleza? Pues que cuando lo dividimos del estado civil,
estamos entrando en dos realidades incompatibles, porque estamos asumiendo que nosotros, los que estamos aquí, no vivimos en la naturaleza, y sí lo hacemos. Prácticamente lo que hereda es un monismo platónico. Es decir, bueno, si tenemos acceso a la tecnología, si tenemos un Estado, entonces ya no estamos en la naturaleza. Y si eliminamos al Estado y ya no tenemos tecnología, entonces estamos en la naturaleza. Es decir, cortar a la realidad en dos, ¿sí? Ese es el problema en Robert Nozick. Eh, lo que yo he planteado es que, si bien sí se debe estudiar el estado de naturaleza, el concepto es erróneo porque nos lleva a pensar que eh, nosotros, si siguiéramos el camino del libertarismo, volveríamos al salvajismo, como en el marxismo. Es decir, prácticamente revivimos la teoría en la que se basó Engels, el amigo de Marx, que decía que, bueno, en el estado de naturaleza todo era perfecto y la gente ahí era comunista. Es decir, había una propiedad colectiva. Esto Robert Nozick lo toma otra vez, nos habla de la propiedad colectiva, y el problema es que la propiedad colectiva no existe, porque como decíamos la otra vez, lo que no es de nadie, digo, lo que es de todos no es de nadie en particular. Por lo tanto, la propiedad colectiva solamente es un concepto intelectual, ¿sí? Que nosotros hemos acuñado para entender el fenómeno de cuando varias personas tienen el dominio de un solo ente material. Por ejemplo, si dos personas tienen dominio de una casa, entonces nosotros entendemos que tienen una propiedad colectiva. Sin embargo, no es así. La propiedad solamente puede ser del individuo. El dominio es el que puede ser grupal, pero la propiedad solamente puede pertenecer al individuo. Si hay propiedad colectiva, entonces no existe la propiedad, porque la propiedad colectiva no le pertenece a nadie. Y si no le pertenece a nadie, entonces no hay pertenencia. Ese es el problema en la teoría de Nozick, que sin embargo ha servido como una base desde donde partir para teorizar el anarcocapitalismo, porque Rothbard, de hecho, enmendó o le contestó a esa afirmación de que si hubiera una seguridad totalmente privada, solamente los ricos tendrían acceso a ella, ¿no? Esto lo hacen en el Manifiesto Libertario, y él le explica que, bueno, algunas personas que tuvieran la capacidad de acceder a esa propiedad privada podrían, de una forma gentil, prestarla a otros que no tienen acceso, y que además esta propiedad privada no sería pagada en el momento en el que tú necesitaras la seguridad, sino que sería una especie de seguro. Es decir, que se pagaría mes con mes, y que cuando la necesitaras, entonces la empresa de propiedad privada iría a prestarte su servicio, ¿no? Esto es lo que vemos en el libertarismo americano. Como dije anteriormente, es todavía muy inspirado en la tradición inglesa y norteamericana que viene a consecuencia de la independencia de los Estados Unidos. ¿Qué opinión tienes, Aldo? Digamos, la independencia hecha de los Estados Unidos en los Estados Confederados, eh, pues es una constitución muy chiquita, nada más estaba encaminada por dos enmiendas, entre ellas la libertad de culto, la libertad de portación de armas, la libertad de poder elegir trabajo, pero prácticamente todos los pasos hablaban de libertad. No sé si por ahí alguno quizá metía por ahí un poquito de estatismo, pero casi siempre todas las enmiendas en ese estado creado permitían libertad. Dentro de esto, de hecho, una gran fan era Ayn Rand. Ayn Rand amaba el inicio de los Estados Confederados en Estados Unidos. Era como que su ideal de un país. Por supuesto, yo creo que no, si bien a ella le gusta ese inicio, no se da cuenta que el Estado cada vez crece más, ¿no? El Estado no tiende a ir a menos, sino que tiende a ir a más. Y hay que mencionar también un poquito de Ayn Rand, ¿no? Digamos, ella nace en Rusia, ella sabe cuáles son los problemas del colectivismo y sabe vivir a Estados Unidos cuando de hecho es muy chiquita. Pues, de hecho, podría considerarse bien entre los autores americanos. Si bien ella no le gustaba el término libertario,
porque decía que los libertarios permitían la entrada de muchos conservadores, que permitían la entrada así de muchas personas de otro tipo de ideologías. Eh, um, pero bueno, es que, digamos, políticamente, si estamos hablando de que hay democracia, pues se tienen que movilizar la mayor cantidad de votos posibles, ¿no? Y a Ayn Rand no le gustaba esto. Ella quiso separarse del movimiento libertario y más bien dedicó a abrir su propia filosofía, que es el objetivismo, ¿no? Y tiene, digamos, de hecho tuvo muchos problemas con los libertarios. No sé por qué estaban tan peleados, honestamente. Odiaba a Milton Friedman, ¿no? Se odiaban los dos siempre hablaban mal uno del otro. Creo que a Ayn Rand no le caía muy bien Rothbard tampoco, y algo que llama mucho la atención es que, digo, si les gusta el chisme, pues igual cabe decir que no le agradaba a la esposa de Mises, ¿no? Porque decía que Mises no era católico, entonces, ¿qué hacía con una esposa católica que no se iban a complementar bien? Puede que había celos por ahí, ¿no? Pero dejando de lado eso, Ayn Rand es una gran filósofa, por supuesto. Tiene muy buenas ideas, incluso entre ellas, por ejemplo, que el impuesto sea voluntario, que digamos, haya un impuesto, que haya un gobierno que por medio de vender boletos de lotería, se haga de su propio presupuesto, cosa que yo creo que estaría muy bien, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los libertarios estarían muy contentos con este tipo de conclusiones que hace Ayn Rand. Creo que peca un poquito de vanidad Ayn Rand cuando dice que los libertarios usan su filosofía para poder explicar estas ideas, pero realmente, aunque Ayn Rand es novedosa en el tipo de la forma en que transmite las ideas por medio de filosofía, de estas historias que se van dando en sus libros. De hecho, ella dice que todos los demás copian sus ideas, pero la verdad, sus ideas pues no nacen exactamente de ella, ¿no? Es decir, si vemos a Bastiat y vemos a Ayn Rand, pues realmente llegan a las mismas conclusiones, no es como que haya así una gran, una gran diferencia, ¿no? Pero pues bueno, esta era su idea, decía que todos los libertarios la estaban plagiando, ¿no? Ella consideraba eso. Pero bueno, tiene un libro muy bueno, que tiene La Rebelión de Atlas, que por supuesto se enfoca mucho en todo lo que es el empresario y todo esto, que es muy agradable, en cómo el empresario es de hecho el que sostiene toda la función económica de un país y todo esto, ¿no? Y habla un poquito si no me recuerdo, ahí es cuando toca el tema de la virtud del egoísmo. Pero a mí en lo personal me gusta mucho la obra del Manantial, ¿no? El Manantial pues también relata un poco de esto, pero me gusta de hecho porque termina con la conclusión prácticamente de que el capitalismo después de un largo plazo puede llegar a ser muy meritocrático, ¿no? Es decir, en el corto plazo puede ser que no lo sea, pero en el largo plazo puede ser que sí, porque relata la historia de cómo un sujeto guapo, ¿no? Consigue así trabajo bastante rápido, consigue una novia muy guapa, se casa y así todo esto, ¿no? En cambio hay otro tipo que es feo, es poco agraciado, sin embargo es muy trabajador, sabe muy bien lo que está haciendo y de hecho él, él le pasa muchos trabajos al este chico guapo, ¿no? Creo que ambos iban en el mismo salón o algo así, va relatando la historia de las dos personas, aunque se conectan en unas partes, pues cada persona tiene su vida distinta y relata más o menos cómo el guapo cada vez se vio que de hecho él se fió mucho de su belleza para poder llegar a donde estaba y donde la gente veía que era un inútil, que no hacía nada bueno, entonces lo van corriendo a los trabajos hasta que el pobre queda prácticamente como vagabundo. Mientras el chico feo pues era muy trabajador, era muy honesto y todo esto, y era muy innovador además porque hace muchos planos de arquitectura. Los dos son arquitectos, me faltó a lo mejor decir esto. Los dos son arquitectos y los dos están desempeñando en esta carrera. El chico feo hace muy buenos planos, hace todo esto, y aunque al principio, pues como es de mal ver, pues no lo quieren contratar en ningún lado, después van reconociendo su trabajo, saben que él es el que hace muchos planos para mucha gente famosa y él termina en puestos muy altos. Y a mí me parece que va adaptado con la realidad en la mayoría de los casos. No siempre es así, pero en la mayoría de los casos pasan este tipo de cosas. Por supuesto, toca muchos temas, incluso toca temas sexuales ahí en esta novela, ¿no? De hecho, me parece que Pedro tiene el manantial ahí en la parte de atrás de él, ¿no? Ahí,
un magnífico libro. A mí me encanta este libro de Manantial, recomiendo mucho leerlo. Y bueno, la filosofía de Ayn Rand es muy buena, hay que darle un vistazo porque ella tiene una forma, digamos, muy práctica de transmitir estas ideas de la libertad por medio de estos intelectuales. Y bueno, ella pues ya tenía sus propias conclusiones y todo esto, ¿no? Que ya después irán derivando. Eh, pero sí, tal cual eso, también quiero comentar rápidamente sobre David Friedman, que yo creo que es otra persona, es el hijo de Milton Friedman, es otra persona que hay que considerar su obra de la maquinaria de la libertad. Es una obra magnífica, es una obra que, digamos, eh, trata muy bien, de hecho, da bases filosóficas y bases morales de por qué el capitalismo es superior, y de hecho por qué el anarcocapitalismo es superior moralmente que cualquier otro sistema, y lo va redactando así. Sin embargo, él dice que para que las ideas puedan convencer a otras personas, entonces, pues bueno, ay, perdón, para que pueda convencer a otras personas, entonces hay que convencerlas por un medio utilitarista, es decir, hay que hacerle entender a las personas que, por ejemplo, van a tener más ganancias si no les quitan impuestos, y es decir, vamos a tratar de usar comentarios más bien utilitaristas para que pues la gente adhiere al liberalismo, porque él, y yo creo que muy acertadamente considera que los medios morales o las ideas filosóficas del anarcocapitalismo muy difícilmente van a entrar en la conciencia de las mayorías. Más bien hay que hacerles entender de manera muy rápida por qué el anarcocapitalismo es la mejor vía, según él. Y toca muchos temas sobre todos los apartados de los que se encarga el gobierno y por qué el sector privado se puede encargar de ellos mucho mejor. Uno de ellos es que como hay muchos grupos pidiéndole al gobierno leyes, hay una sobreproducción de leyes que después es muy difícil saber siquiera cuáles existen. No, nadie sabe exactamente cuál es la cantidad exacta de leyes, y nadie las conoce a la perfección y nadie las puede interpretar a la perfección. Entonces, que crea un caos. De hecho, crea un pésimo cálculo económico de leyes, una sobreproducción de leyes inútiles, que es lo que comenta él, que entonces habría que llegar a un tipo de ley donde toda la gente conozca sus leyes para que puedan acatarlas perfectamente, ¿no? Es una de las cosas que trata muchos temas, pero sobre todo su base moral y filosófica es lo que más atrae de este libro, si puedo agregar algo. Muy bien, Uriel, no sé si ya terminaste la exposición del liberalismo americano para pasar con ahora el liberalismo moderno. Sí, quería hacer un comentario sobre Ayn Rand, pero Pedro me está pidiendo la palabra, entonces se la voy a ceder, ¿vale? Buenas noches, muchísimas gracias. Miren, fíjense que me llamó, yo quiero hacer una pregunta, ¿no? En relación a lo que comentaba Aldo acerca de David Freeman, y creo que es un comentario que tiene relación con lo que se trató primigeniamente en atención a la expresión de que las matemáticas no le sirven mucho al gobierno, y la expresión de Murray y Newton Rothbard sobre si es factible la explicación en la economía y la forma innecesaria de la instrumentación de las matemáticas. A mí, cuando estaban tratando este tema, me llamó mucho la atención porque creo que es totalmente verdad. Antes de hacer mi pregunta, quiero dar un pequeño contexto preliminar. Es que es verdad esto, ¿eh? Tenemos leyes que tratan de operar matemáticamente y coordinar cuestiones fiscales. La ley de coordinación fiscal te habla de que coeficientes de distribución, incentivos recaudatorios, Producto Interno Bruto oficial, beneficios, subvenciones, subsidios, promedio móvil, tal. De hecho, esas leyes incluso hasta tienen fórmulas matemáticas. Pareciera ser que estamos leyendo el libro del Capital de Carlos Enrique Marx, la ley de coordinación fiscal, la ley de contabilidad gubernamental, la ley del ISR, ley de disciplina financiera, y que te hablan de deudas contingentes, deuda estatal garantizada, bla. Cuando viene a confirmar lo que decía Aldo desde un principio, ¿no?
El hecho de que el gobierno aplique operaciones matemáticas no garantiza en absoluto nada. De hecho, estas leyes tienen ya cierta vigencia y vivimos en un país que es totalmente un lago de inanición, de hambruna. Es decir, de nada sirve que el gobierno trate de operar matemáticamente el financiamiento. Ahora bien, mi pregunta es, porque esto se ha tratado mucho y me llama mucho la atención, ¿cuál sería su respuesta a los economistas que critican a la economía liberal austriaca por no apegar sus teorías a las sistemáticas matemáticas cuando hay mismos economistas de la carrera de economía de la mismísima Universidad de Harvard que cuando conocen el liberalismo ellos mismos han dicho que entienden más de economía que todo lo que vieron en la carrera? Actualmente se da mucho de que economistas que no son inherentes a la concepción libertaria de la escuela austriaca critican mucho porque la escuela, critican mucho a esta escuela porque no se apegan a las operaciones matemáticas. Yo les pregunto cuál sería su respuesta a estas críticas que se han hecho. Le voy a dar ahorita también la oportunidad a Aldo de que dé una respuesta. Yo creo que es un problema epistemológico, es decir, un problema que se encuentra en cómo nosotros comprendemos la realidad y este problema viene desde Descartes. Es decir, Descartes creía que toda la realidad se podía explicar en simples términos matemáticos, geométricos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que realmente la geometría perfecta no existe en la realidad. Es decir, no existe, por ejemplo, el círculo perfecto o el triángulo perfecto. ¿Por qué? Porque si nosotros fuéramos a observar con un microscopio una línea de un triángulo perfecto, veríamos que no es un triángulo, sino que se acerca mucho a la forma triangular, pero entre nosotros más vamos investigando y observando la línea que supuestamente formaría ese triángulo, veremos que jamás vamos a llegar a esa perfección, ¿no? Que creía Descartes. Y esto es un problema que heredan los economistas matematistas. ¿Por qué? Porque ellos creen que toda la acción humana va a operar como en las condiciones matemáticas que ellos imaginan, que además son ceteris paribus. Esto quiere decir que están aisladas de la realidad. En otras palabras, sus ecuaciones solamente funcionan en el papel. ¿Por qué? Porque están basadas en ese ceteris paribus, es decir, que todos los factores se mantengan estáticos y solamente así la ecuación es válida. Pero ¿qué pasa en la realidad? Que los factores nunca se mantienen estáticos. Estamos en un constante cambio y la acción humana es impredecible. Por lo tanto, las fórmulas matemáticas que ellos nos dan no son válidas en la realidad, solamente en el papel y sirven como una guía abstracta, una guía de la imaginación, pero realmente muy limitada a los problemas que existen en la realidad. Aldo. Sí, para esto yo voy a recomendar dos libros muy buenos, o sea, son excelentes. Uno es de Stanislav Andreevsky, se llama se llama Las ciencias sociales como forma de brujería. Lo que nos está retratando este libro es que hace una analogía con las brujas antiguas. Dice, antes las brujas lo que hacían era que tenían un libro así de brujerías y de pacto y no sé qué tanto, y seguían tal cual todas las bases de las páginas para poder llevar a cabo su brujería. Es decir, ponía una bruja hasta enfrente y ella era en los aquelarres, ella era la que daba la instrucción a las demás brujas de qué era lo que se tenía que hacer y todo esto, de acuerdo a lo que decía el libro. Él hace esta analogía con de acuerdo a cómo se llevan a cabo las ciencias sociales actuales, entre ellas, por supuesto, está referente a la economía, en la que pues llega alguien, un supuesto experto, que habla, digamos, quiere hablar en idiomas matemáticos, aunque, digamos, y en pura matemática, no habla así en conceptos verbales, nada de eso, quiere llegar a hablar en forma matemática y dice que quiere llegar a mandar a todos. ¿Cómo es posible que si se hacen un cálculo matemático realmente puedan comprender qué es exactamente lo que va a eficientizar algo en el gobierno? Es decir, cómo todas las personas siguiendo las órdenes de un cerebro central
van a llegar a tener las mejores decisiones y van a tener los mejores resultados si la persona que está planificando desde lejos no tiene idea de lo que está pasando en ese momento digamos, a López Obrador alguien le dijo que el Tren Maya iba a ser excelente para la economía del país y que iba a traer mucho turismo y todo esto, pero pues por ejemplo, nadie le está diciendo el cálculo que podría haber si usar esa persona para alimentar, perdón, si usar ese dinero para poder alimentar a las demás personas de México. Por ejemplo, que 100,000 personas se mueren por desnutrición en este país, ¿no? Digamos, ese tipo de cálculo que se está haciendo lo hace un supuesto experto y dice que, por ejemplo, las tasas de interés se mueven y se ha demostrado que, sobre todo Huerta de Soto, en su libro de dinero bancario, demuestra cómo cuando se mueven las tasas de interés hacen mucho daño a la economía, porque entonces lo único que hace es retrasar las crisis debido a que no da tiempo al ahorro, debido a que el gobierno maneja cómo se tiene que medir la inversión por medio de la tasa de interés y le gusta mucho bajar la tasa de interés, no deja que la gente ahorre, más bien quiere que la gente esté endeudando constantemente para que pues supuestamente haya un crecimiento falso, pero esto no sirve de nada, es decir, este tipo de matemáticas que utiliza el gobierno son erróneas, no pueden ser totalmente eficientes. Digamos, el problema es que todos están condenados a seguir exactamente lo que diga el Banco Central. Digamos, el Banco Central no tiene todas las respuestas. Realmente su cálculo es erróneo. No puede saber exactamente en qué momento toda la gente quiere ahorrar y en qué momento la gente quiere invertir. Eso lo deciden las propias personas, la sociedad. No lo puede decidir el gobierno porque entonces pasan este tipo de crisis que es la que estoy comentando. Entonces, ese es un problema muy grave. Seguir únicamente al que está diciendo todo en idioma matemático sin cuestionarlo y cada quien trata de llegar a ese resultado en cada quien en su área de gobierno, que por supuesto termina mal. Otro libro es Tiresias o nuestro conocimiento de sucesos futuros. Tiresias o nuestro conocimiento de sucesos futuros. Este libro es de Alfred Schutz. Tiresias, pues en la mitología griega, era un sacerdote que veía el futuro y todo esto, ¿no? Que tiene su historia. Pero bueno, el caso es el siguiente. Él está diciendo que es imposible que el gobierno sepa lo que va a pasar en el futuro, que es una condición necesaria para que supuestamente él pueda hacer sus cálculos, que en su locura él hace, pero es una condición necesaria saber qué es lo que va a hacer la gente en el futuro para poder hacer los cálculos y saber hacia dónde va la economía, hacia dónde va el mercado, hacia dónde van los productos, hacia dónde van los servicios y digamos, todo esto son cálculos que el gobierno necesitaría saber para hacer los cálculos que supuestamente dice que puede hacer. Y es que cada persona es distinta, cada persona cambia de planes justo al último momento, cada persona, nadie sabe exactamente qué es lo que va a hacer mañana, exactamente nadie lo sabe, no sabemos si el día de mañana queda un terremoto y así queda todo, no sabemos si el día de mañana algo malo o algo bueno puede pasar, nos puede llegar una oportunidad y cambia totalmente nuestra vida, no sabemos nunca lo que va a pasar el día siguiente, es muy difícil, no sabemos con qué actitud nos van a recibir las demás personas, no sé, no sabemos nada de lo que va a pasar en el futuro. Esto es totalmente una condición errónea de parte del gobierno que cree que está haciendo cálculos hacia el futuro. Esto debido al germen que metió Keynes, que dice que haciendo los cálculos futuros puede traer todo a tiempo presente. Y eso no es cierto. ¿No? ¿Cómo va a ser los cálculos futuros si nadie sabe lo que va a pasar en el futuro? ¿A poco alguien predecía el COVID? Yo no vi a ningún economista que tuviera el COVID o digamos el encierro de la pandemia entre sus cálculos. Y entonces eso significa que las tasas de interés que se estaban manejando sin COVID estaban erróneas, porque pues no iba a haber inversión, más bien la inversión se sostuvo. Es decir, entonces todo esto de que supuestamente el gobierno es capaz de calcular el futuro es una mentira, porque para eso son los cálculos, para ver qué es lo que va a pasar futuramente, y esto está erróneo, y aparte es una falacia, digamos, digamos, y aparte arrogante, eso es mi opinión. Lo que te están diciendo es que pueden ver ellos el futuro, o sea, tú no puedes ver tu propio futuro, pero yo gobierno sí me lo sé, entonces yo puedo hacer cálculos con base en eso y te aguantas. Digamos, la escuela austríaca está totalmente en lo cierto, ¿no? No hace cálculos porque sabe que nadie predice el futuro. Y me parece que es la metodología más correcta y más sana que puede haber. Lo demás es arrogancia. Me parecen excelentes sus respuestas. Muchísimas gracias. Créanme que me llamó mucho la atención al momento de tratar el tema de las matemáticas y de que es algo muy cierto, ¿eh? Lo aplica, el gobierno aplica por ahí los cálculos, los cuales están totalmente
errados. Pero adelante con el siguiente tema. Me gustaría dar mi opinión acerca de Ayn Rand. Yo creo que es una gran filósofa, es aristotélica, totalmente. Esto se ve en su libro acerca de la epistemología objetivista, aunque a ella no le gusta mucho ser aristotélica. De hecho, lo dice, ¿no? Lo dice en una parte, lamenta que haya sido Aristóteles, ¿no? El precursor de la corriente que ella está fundando, que es el objetivismo. Eh, lo que yo veo es que ella trató de evolucionar la filosofía que ya estaba, prácticamente es como Santo Tomás de Aquino, que parte desde el realismo moderado e intenta de alguna manera perfeccionarlo y lo va a hacer a través de la epistemología. Eh, y con respecto a sus opiniones políticas, como bien dijo Aldo, no veía con buenos ojos al libertarismo, de hecho los llamaba hippies de derecha, y yo lo que creo es que ella intentaba mantener cierto purismo, es decir, ni acercarse a la derecha, ni acercarse a la izquierda. A la izquierda porque ella venía de un país donde había una dictadura socialista, y a la derecha porque ella tal vez consideraba que los conservadores podían provocar lo mismo, ¿no? Podían imponerle sus ideas a los demás. Eh, Básicamente, mi crítica iría hacia la concepción de conservadurismo. Y es que, como bien lo dijo Aldo también la otra vez, a mí no me gusta el concepto conservador, porque en primera es peyorativo, en segunda, ni los mismos conservadores saben qué quieren conservar. Algunos quieren conservar la iglesia, otros quieren conservar la iglesia y la familia, otros solamente la familia. Es decir, no están de acuerdo en qué es lo que se va a conservar, ¿no? Sin embargo, este concepto ha sido utilizado ampliamente desde tiempos remotos de la Revolución Francesa, y como digo, es un adjetivo peyorativo, es un adjetivo que se usa contra alguien que quiere mantener ciertas costumbres, ¿no? O ciertas tradiciones. Ayn Rand lo vio también así, y supongo que a lo que se refería ella con su crítica al conservadurismo era eso, a que ellos también podían llegar a querer imponer sus ideas, y es cierto, hay algunos que sí las quieren imponer, lamentablemente, otros no, otros solamente quieren que se les deje en paz, es decir, que no se metan con sus tradiciones, y yo voy más de acuerdo con ellos. Incluso Hayek decía que debíamos aprender mucho de los conservadores, pero que él no era conservador, y me pareció interesante también. Eh, y bueno, siguiendo con Ayn Rand, me parece que su metodología es buena por ser realista y por no estar ligada a ninguna conceptualización o ideología nociva que termina por llegar al socialismo. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente a las ideologías empiristas, idealistas, platónicas y todas las demás que prácticamente siempre llegan al socialismo. Eso es lo que me gusta del pensamiento de Ayn Rand, y pues bueno, hasta ahí llegaría mi comentario. Le doy paso a Aldo para que hablemos del liberalismo moderno, el liberalismo que se está generando en estos días. Muy bien, gracias, Uriel. Esto va a estar dividido en dos partes, ¿no? Como vemos, como Uriel y yo notamos que el fenómeno es sobre todo muy visible en Hispanoamérica, muy, muy, muy visible. Entonces, vamos entonces a separarlo un poquito. Él se va a ocupar del caso latinoamericano, que es donde está pegando muy fuerte, igual que en España, pero él se va a enfocar un poquito más en el caso latinoamericano. Y sin embargo, en otros idiomas vamos a ver que no hay muchos libertarios, así como en habla hispana me parece que no hay demasiados. Yo no encontré así la gran cantidad de libertarios intelectuales que se encuentran de habla hispana en inglés, por ejemplo, no encontré la misma cantidad y no encontré en otros idiomas. Voy a mencionar los que para mí fueron los más importantes. Sí hay libertarios, ¿no? De diferentes idiomas, por supuesto. De hecho, los principales intelectuales, pues los libros son en inglés. Pero pues para ellos
con la excepción de Estados Unidos, en los demás países de habla inglesa, pues prácticamente el libertarianismo está como muerto, ¿no? Algo así se consideraría. Pero bueno, a ver, empiezo, y bueno, también mencionar antes que todos estos autores están vivos, ¿vale? Todos no tomen ningún, aunque pudiera haber libros que en la filosofía moderna del libertarismo estén pegando fuerte, yo solamente voy a considerar a los que están vivos ahorita para tomar este punto de arranque. Bueno, quiero empezar hablando de Bruce Benson, ¿no? Bruce Benson es abogado, ¿no? Pero es un abogado que adquirió las ideas del libertarianismo y entonces él consideró que tenía que tener una teoría jurídica que permitiera que no necesariamente tuviera que haber Estado. Y él dentro de esa teoría, de hecho, él analiza las cosas partiendo con la base de que todas las leyes que realmente sirven a la sociedad se dieron primero antes de que hubiera Estado. Es decir, todas las leyes que consideramos justas, primero se pensaron, primero se planearon antes de que hubiera cualquier Estado en el mundo, o antes de de que cualquier persona diera la idea de un Estado, entonces ya existía la idea de cómo tenía que ser la justicia y cómo tenía que ser el derecho y todo esto. Entonces, parte de esa premisa para decir que no necesitamos un Estado para decirnos cómo nos tenemos que comportar, porque de hecho el ser humano de manera espontánea ya había descubierto las mejores formas de justicia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, toca muchos temas. El libro se llama Justicia sin Estado, ¿vale? De Bruce Benson. Eh, él toca todos estos temas, toca también el tema de la seguridad, toca el tema de que, pues, bueno, la típica comparación entre el sector privado y público que hacemos los libertarios, muy bien fundamentada, por supuesto. Él dice que pues hay incentivos por parte de grupos privados para darnos mejor seguridad que la que tiene el gobierno. El gobierno no se maneja bajo un esquema de incentivos por beneficios, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, hasta aquí llega la obra de Bruce Benson. Yo recomiendo ampliamente leer este libro, está muy bueno. Otro es David Boaz, es el vicepresidente del Instituto Cato, ¿vale? Es autor del libro Libertarianismo. Digamos, lo menciono porque se considera que él tiene, o bueno, tal cual en español pues es libertarianismo, nada más así se llama su obra. Y él considera, bueno, no él, de hecho todos los libertarios que han leído su obra consideran que es el mejor manual para un libertario que puede existir, es el más completo que puede existir, incluso lo consideran por arriba del manifiesto libertario de Rothbard, ¿no? Porque consideran que tomó más partes y tomó más autores que Rothbard, entonces se considera la obra más completa para tomarlo en cuenta también. Tenemos a Julian Assange, yo creo que va a ser el más interesante del que vamos a tocar hoy. Si no, Julian Assange probablemente se pronuncie. Si no le suena el nombre o si el nombre le suena mínimamente, a lo mejor les ha de sonar, pero él es el creador de Wikileaks, ¿no? Él tiene ideas totalmente libertarias. Él considera que si estamos pagando impuestos, el gobierno no tendría por qué tener información secreta para sí mismo. Es decir, el público tiene que tener acceso a esa información que da el gobierno. Entonces él funda Wikileaks y bueno, ya sabemos muchas de algunas consecuencias. Sabemos que se filtraron algunos correos de Hillary Clinton, por ejemplo, donde pues se le sospecha de pedofilia por parte de Clinton, ¿no? Entonces, esto fue difundido por Wikileaks y esto ayudó mucho a la imagen negativa de Hillary Clinton justo en las elecciones. De hecho, Julian Assange quería que ganara Trump de alguna forma, ¿no? Pareciera que está... Pero bueno, toca muchos temas y sobre todo le gusta atacar mucho a los gobiernos y lo mal que actúan los gobiernos y él puede revelar información necesario que ayuda para destapar a un mal gobernante. En Wikileaks se ve reflejado. Y por ejemplo, también vamos a ver, él es australiano y vamos a ver el caso de que, por ejemplo, muchas páginas de internet de Australia se dio cuenta de que muchas estaban censuradas. Esta información no salió para el público australiano, a pesar de que Australia tiene unos índices de libertad impresionantes. Los australianos no sabían que no tenían permitido entradas a un montón de páginas, miles de páginas de internet no tienen permitido entrar los australianos que fueron publicados en Wikileaks, no necesariamente cosas atroces, que también las hay, entre esa censura,
sino incluso de temas políticos, digamos, y de ese tipo de cosas. Los australianos no estaban enterados y esto ayudó a la imagen negativa del gobierno australiano, que no es tan libre como se pensaba, ¿no? De alguna forma así es como se ve, se censuró y bueno, entre muchas otras cosas que ha hecho este sujeto, aquí vemos cómo actúa el Estado, ¿no? ¿Cuántos estados no lo quieren meter a la cárcel al fundador de Wikileaks? Porque está revelando información que debería ser pública, no debería ser privada ni secreta, nada de esto, porque pues supone que nosotros les estamos pagando el sueldo con nuestros impuestos, se supone que ellos son propiedad pública, todos los funcionarios, ellos tendrían que servirnos a nosotros, pero se sirven a ellos mismos, aquí es lo que queda claro. ¿Y cuántos de ellos no quieren meter a este fundador a la cárcel y por más que él pide extradición casi no se la quieren dar en ningún lado? Y mucha gente así, ¿no? Vamos a encontrar a muchos hackers que de hecho necesitan estar pidiendo extradición y todo esto. Les recomiendo ampliamente leer un poquito de su vida. Él, de hecho, intentó hacer un partido político independiente en Australia que era libertario. Tenía totalmente todas las ideas del libertarianismo y las quería llevar a Australia. El problema es que ni siquiera llegó al 1% de los votos, ¿no? Es un problema igual meterle a la gente el libertarianismo cuando poco a poco se está acercando a la izquierda. Australia ya lleva buen rato teniendo ideas bueno, yendo un poquito hacia la izquierda, pues a la gran libertad que tiene. Paso al próximo, es Peter Bauer. Peter Bauer me parece que es que la persona que hace uno de los análisis más profundos acerca de los programas que se llevan a cabo a otros países. Tiene dos obras que tratan este principal tema. Uno es se llama Análisis Económico y Político en el Desarrollo de los Países y el otro se llama Development Frontier, ¿no? El desarrollo de las fronteras. El primer artículo trata sobre los casos en general, el segundo artículo trata sobre los casos específicos en el sudeste asiático. Él está diciendo prácticamente que si un individuo realmente puede crear riqueza a partir de sus propias ideas, a partir de sus propias decisiones libres, porque él está tomando las mejores, la mejor alternativa que está viendo en ese momento, ¿cómo es posible que bajando un programa internacional o un programa supraestatal, entonces mágicamente se va a hacer rico este país si está copiando modelos de otros países que de hecho se hicieron ricos siendo libres, o sea, dejando a la gente dedicarse a la que pudiera, dejando a la gente encontrar en qué podía ayudar al prójimo por medio del mercado. ¿Cómo es posible que estos países, siendo libres por un método de libertad, se quieran bajar planes supraestatistas a los países que se quieren desarrollar y entonces esperar que crezcan? Esto no pasa realmente. Y él toma en cuenta a los países asiáticos que de hecho lo que los hizo ricos fue que se abrieron al mundo y tenían más alternativas para elegir trabajo. ¿No? Esta es su principal crítica y es muy importante tomarla en cuenta. Tomaré en cuenta a Gabriel Calzada. Él también es libertario y él es el fundador del Instituto Juan de Mariana, que considero yo es el instituto más importante en habla hispana acerca de las difusiones de la libertad. Yo recomiendo ampliamente que si hay alguien aquí que esté viendo este video que no es, que digamos, le interesen las ideas de la libertad y no esté registrado en el canal Instituto Juan de Mariana, se registra ahora mismo, igual que el partido, igual que México Libertario. ¿Vale? Ambos son think tanks muy importantes, o sea, ambos hay que suscribirse y hay que tomar en cuenta a los expositores que están pasando ahí porque son ideas de la libertad muy buenas. En esta línea, solamente mencionaré un español, hay muchos, digamos, está Juan Ramón Rayo, está Huerta de Soto, está Daniel Carreiro, entre otros, pero realmente el que llevó las ideas de la libertad a todos estos españoles que se dan en esta escuela española de economía, que ya es como lo están inaugurando actualmente, fue a Miguel Anzo Bastos, ¿no? Miguel Anzo Bastos es un sujeto que quiere arrasar con todas las ideas. Él explica, ¿no? Que él dijo, bueno, yo empecé solo, cuando yo leía por gusto, y era porque los libros estaban ahí disponibles, y por medio de eso me hizo austriaco. Y entonces le llegaba, él debatía con todos sus compañeros y debatía con sus maestros y con muchos universitarios estas ideas, y cada vez que le intentaban refutar, él iba y se la pasaba horas leyendo para tratar de refutar ahora la idea que le habían dado y todo eso, porque él consideraba que la libertad era el camino correcto.
aunque él personalmente dice que primero fue conservador antes de ser austriaco, ¿no? Pero que considero que Miguel Alonso Bastos es importante, no porque sea novedoso, digamos, el sujeto tiene de hecho libros así de administración pública, nada más, no ha escrito nada de libertarismo, pero él mismo dice que él es un divulgador, que él no tiene ninguna idea de libertaria original y que el día que él escribe un libro es porque considera que tuvo una idea original, ¿no? Para tomarlo en cuenta porque pues él es el que le enseñó prácticamente a todos los españoles que hoy suscriben a las ideas de la libertad, que por ejemplo dan conferencias en Juan de Mariana, todos dicen que su maestro fue Miguel Anso Bastos, para tomarlo muy en cuenta y ojalá también puedan ver sus videos de Anso Bastos porque el sujeto es una bomba de datos y de libros y un montón de cosas. Tenemos también a Sean Gapp, él es inglés. Digamos, él es locutor de radio, él es escritor, es autor y todo este tipo de cosas. Él habla sobre la libertad de expresión, ¿no? Toca mucho estos temas de que es muy polémico, porque de hecho él quiere quitar la prohibición del antinazismo que se da en Europa, que pues no se puede hablar prácticamente de los nazis y no se puede negar el holocausto y todo esto. Digamos, él simplemente defiende la libertad de opinión, no está diciendo que él adhiera a estas ideas, y de hecho él dice que él está en contra de estas ideas, pero dice que la libertad tiene que ser libre para poderla refutar. Y esto es un tema que hay que tomar muy en cuenta, consideración también, porque pues se habla de la libertad de expresión a su máxima, en su máximo modelo, ¿no? Ya por último, tengo a Stephen Hicks, para considerar entre los libertarios modernos que no son de Latinoamérica, ¿no? Y él habla del posmodernismo. Prácticamente le está echando la culpa a todos los filósofos socialistas y comunistas y estatistas de esta índole. Incluso él llama también otra corriente de escépticos, ¿no? Que son los que le han dado vida al posmodernismo y dice que todos los problemas del posmodernismo son gracias a todos los socialistas que han atribuido a sus ideas y que han pegado muy fuerte, pero dicen que solamente el posmodernismo es una transformación del socialismo y que hay que tomarlo en cuenta. De hecho, su libro se llama Explicando el posmodernismo, también lo recomiendo ampliamente. Y hasta aquí termina mi intervención. Ahorita Uriel les va a complementar con, con, con esta conferencia. Adelante, Uriel. Sí, Aldo, muy interesante los autores. Eh, bueno, en Latinoamérica básicamente han surgido eh, economistas y pensadores divulgadores de las ideas de la libertad, especialmente influenciados por la Escuela Austriaca de Economía. Es el caso de Venegas Lynch, que yo consideraría que es el maestro de muchos liberales argentinos que hay hoy día, ¿no? Es el caso de Gabriel Zanotti y de Javier Milei, que son muy cercanos a Venegas Lynch, hijo. Eh, el segundo liberal que me parece interesante es el doctor Gabriel Zanotti, que hizo una conjugación del liberalismo austriaco, de Mises especialmente, con la epistemología de Santo Tomás de Aquino. Y a pesar de que hay muchos católicos que realmente tienen pensamientos socialistas que no están de acuerdo con esa caracterización, es muy, muy interesante la manera en que la realiza, porque básicamente lo que hace Zanotti es, de alguna manera, hacer notar que los axiomas de Mises tienen una fundamentación en la metafísica de Santo Tomás de Aquino, y que ya en Santo Tomás de Aquino se ve que el ser humano actúa siempre por un fin. De hecho, esto es la bondad metafísica, el llegar al fin, porque el llegar al fin te hace perfeccionarte, perfeccionar tu naturaleza. Por lo tanto, si al ser humano se le deja libre, empieza a perfeccionarse, perfeccionar sus caracteres naturales, es decir, va a buscar cómo comer y no va a padecer hambre, se va a expresar y va a evolucionar su intelecto. ¿Por qué? Porque se le está dejando libre, se está permitiendo que sus facultades se perfeccionen. El tercer
liberal que se me hace muy importante es Javier Milei, y él mismo ha dicho que es un divulgador de economía austríaca, pero que es muy prolífico al escribir. De hecho, saca libros muy seguido analizando temas políticos actuales y que actualmente piensa contender por la presidencia de Argentina. Eh, También metería aquí a Gloria Álvarez, a pesar de que tengo muchas divergencias con ella, también ella ha teorizado, bueno, ha divulgado las ideas de la libertad, más que nada en lo que tiene que ver con la economía y también en los aspectos políticos en cuanto a las concepciones de progresista y conservador, ¿no? A través de sus últimos libros. Y bueno, hay muchos más liberales que están surgiendo gracias a la influencia de Javier Milei en Argentina, ¿no? Y la de Venegas Lynch, que fue muchas décadas antes. Pero yo considero que estos son los que más influencia están teniendo en la actualidad. Muy bien, pues hasta aquí llegaría tal cual la conferencia, bueno, la clase de introducción al liberalismo. Consideramos, eh, por supuesto, nos hace falta demasiado, no, digamos, no podemos poner todos los temas y autores que nosotros querríamos en tan poquito tiempo. Digamos, pues imaginemos que pues de estas conferencias hay meses, ¿no? Meses seguidos de grabación, o sea, me refiero a miles de horas de grabación sobre estos temas. No lo podemos abarcar en tan poquito tiempo, pero considero que con esto queda muy bien una pequeña introducción a estas ideas para que pues la gente se anime a poder entrar o suscribir a ellas, o bien interpretarlas, o bien buscarlas y divulgarlas en algún momento, ¿no? Considero que eso es lo importante. No sé si hay alguna pregunta, Pedro. Muchísimas gracias, Aldo, muchísimas gracias, Uriel. No, parece que ya no hubo preguntas, nada más Marcio Pérez Batista señala que si le puedes repetir el nombre del segundo libro que recomendaste, pero recomendaste muchos. Entonces no sabría identificar a cuál hace referencia, eh, pero bueno, no sé si supieras a cuál se refiere. Este, híjole, sí, no sé. Yo quiero creer que, bueno, es que el único punto donde dije dos libros así en un tema fue cuando preguntaste de las matemáticas. Yo Exactamente, creo que a ese se refiere. sí, se llama, eh, es de Alfred Schutz. Alfred Schutz se escribe SZCHUTZ, Schutz así se escribe, y es Alfred Schutz, tal cual. Se llama Tiresias y el estudio de los sucesos futuros, me parece. Perdón, es que lo leí porque lo tenía aquí a la mano, pero híjole, como pensé que ya no lo iba a citar, ya no cerré el cuaderno, pero el nombre del sacerdote griego que lleva el título es Tiresias y el estudio de los sucesos futuros, algo así decía, pero yo creo que si buscas Alfred Schutz y pones Tiresias seguidamente, te va a aparecer el libro enseguida. Sí, se me perdió por aquí, se me habrá perdido, pero yo espero que sea ese el libro. Pero sí, si lo buscas así, así lo encuentras, sin ningún problema. Perfecto, muchísimas gracias, Aldo. Bueno, yo quisiera adicionar algo más respecto de lo último que estaban señalando por ahí las crestas, los dirigentes libertarios. Nos hablaron de Miguel Anzo Bastos, el maestro Jesús Huerta de Soto, que para mí es la gloria de la escuela austriaca. En la actualidad, Juan Ramón Rayo, por supuesto, Javier Milei, una presencia que tiene actualmente muy pesada en el contexto, pues yo no diría político, sino más bien en el contexto público, pero yo quiero señalar a alguien aquí en México, señalar a un maestro que creo que ya desde 1990, si no es que antes, ya nos habla del liberalismo en México, y creo que es el maestro Luis Pasos. El maestro Luis Pasos, de hecho, fue el que a mí me abrió los ojos, me condujo a las ideas del liberalismo, y de hecho él es uno de los
fundadores de ciertas, incluso citas y frases que utiliza Javier Milei, Antonella Marti, que también, cuidado, es de cuidado, Javier Milei. Este libro me cambió la visión. ¿Por qué los impuestos son un robo, de Luis Pasos? O la justicia social es injusta, de Luis Pasos. Ella tiene esas ideas enarboladas sobre lo que es el liberalismo, y creo que es muy importante citarlo porque es mexicano y adhiere radicalmente a las ideas de la libertad. Pero bueno, Aldo, Uriel, muchísimas gracias, agradecemos sus participaciones, agradecemos de igual manera a México Libertario, Partido Libertario MX, El Futuro es Libertario, por ahí a la página que nos apoyó, Libertarismo Mexicano, por supuesto a Víctor Hugo Becerra, quien siempre está trabajando para divulgar las ideas de la libertad, para hacer eventos públicos. De igual manera agradecemos al público, a la gente que nos ven. Les recomendamos que estén al tanto de las páginas mediante las cuales se difunden la presente presentación, así como la sesión anterior, y les recordamos que se estarán realizando próximas actividades, ya se irán anunciando por ahí. Créanme que nos sentimos plenamente agradecidos con las personas que nos acompañaron en esta sesión, en la anterior. Por supuesto, nos sentimos muy agradecidos con Uriel, con Aldo, personas que son verdaderamente de pensamiento ilustrado, aquí lo han visto, no quiero mentir, pero hemos citado más tal vez de 30 libros, ¿sí? En esta sesión. Muchísimas gracias, espero además tener nuevamente la suerte de coincidir con ustedes, Uriel, Aldo, y pues bueno, así concluye el curso de Introducción al Liberalismo, Historia del Liberalismo. Me parece que fue un curso sumamente completo, largo, pero completo. Muchas gracias. Sin algún otro comentario, no sé ustedes, terminaríamos. Pues solo hasta luego y muchas gracias por la oportunidad. Solamente agradecer igualmente la oportunidad y bueno, esperemos vernos en próximas ocasiones. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias y pues bueno, terminamos. Gracias.